Hola, soy Felipe Loézar, psicoanalista. Bienvenidos nuevamente al programa En Busca del Deseo. El tema de hoy es el amor. Y para eso contamos con la compañía nuevamente del psicoanalista con 40 años de experiencia, doctor en neurociencias, astronauta. Bueno, José. No, Bienvenido no sé, nuevamente. muchas gracias, Felipe, por la invitación otra vez. No soy astronauta todavía, me queda un tiempo. A ver, pero es que si uno es psicoanalista y además es doctor en neurociencia, ¿por qué no puede ser astronauta? Es decir, la gente se preguntará, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Mira, ¿No es entre así? tanto, estos 40 años que astronauta sería el mínimo. Pero, Qué relación tiene el psicoanálisis con las neurociencias? ¿Cómo se puede complementar eso? Porque hay muchos opositores a las neurociencias o al psicoanálisis. Es como si fuera, hay un contraste muy importante. ¿Qué relación Para tiene? mí es un complemento la neurociencia con el psicoanálisis, porque hay que tomar en cuenta que Freud comenzó estudiando células, entonces desde ahí era neurólogo además. Entonces él comienza el estudio del psicoanálisis del inconsciente y todas estas etapas que él genera del desarrollo, todas estas cosas, que tienen una localización en el cerebro también. Entonces las neurociencias de alguna manera toma esa parte del psicoanálisis. Entonces tú me regalaste un libro importantísimo que se llama lo que le enseña el psicoanálisis a la neurociencia. Entonces, bien interesante ese libro por si alguien lo quiere leer o tomarlo por ahí. No, no sé el autor porque yo nunca sé los autores. Este tampoco es el ¿Te autor suena de, Freud? tampoco es el autor de este. No, no Eh, es Freud, no es Freud. ¿Te Pero es suena una de las Lacan? pero era una de las falencias que tenía cuando daba clase en la universidad, ¿ah? Hablaba y hablaba sobre psicoanálisis, pero nunca decía quién era el autor, ¿ah? Entre Entonces, paréntesis, José me ha enseñado mucho psicoanálisis, pero nunca ha logrado que me interesen las neurociencias. Si bien manejo técnicas de integración cerebral y tengo nociones y todo lo demás, que nociones, pero no me apasiona, a mí me claro. gusta el psicoanálisis, ¿no es así? Sí, claro, sí, bueno, que la neurociencia tiene un sentido mucho más biológico, entonces, como a ti te gusta más la interpretación psicoanalítica y llevar el psicoanálisis al paciente específicamente, como directamente con él, las neurociencias van a un tema cerebral y meterse en el sistema nervioso y localizaciones del cerebro, que no es para ti en realidad, porque no te vería estudiando neurociencia en realidad. ¿Por qué no? Pa Bueno, lo vas a sacar igual, pero el tema es que estudiar neurociencias ya hice un doctorado en 3 años completos de estudiar sistema nervioso, entonces era un año completo sobre neurología. Imagínate cuando uno sale de psicología con una base, muy mínima sobre la neurología y estudiar neurología un año completo. Entonces es integrar un conocimiento distinto al cerebro cuando tú ya tenías una imagen más abstracta de la realidad. ¿Ah? Pero se puede complementar, se puede. Iba a decir, ¿y al narcisista le entra algo? Iba a decir yo. Sí, bueno, sí, el narcisista, el narcisista, mira, lo que pasa con el narcisista es que siempre va a integrar lo que sea, ¿ah? Con tal de que eso le sirva a él. O sea, si al narcisista le sirve la neurociencia, la va a integrar. Pero no va a aceptar la falta. Obvio que no va a aceptar la falta, porque nunca el narcisista es un sujeto de falta. Claro. Porque si es un sujeto de falta, Está ya no lleno es y, narcisista, ya es un neurótico común. está lleno y rebosa. Porque fíjate que el neurótico común es un sujeto de falta, que reconoce también la falta. En cambio, el narciso no, po. Entonces no va a ser nunca sujeto de falta él. ¿Ah? Va a agregar siempre cosas, va a complementar su vida más que faltar. Le hace faltar al otro. Eso es lo que hace el narcisista, que hace que el otro genere falta. Claro. Bueno, ahí vamos a hablar en algún Sí, momento del sí, narcisismo. claro, obvio, sí. ¿Qué te parece si hablamos del amor? Bueno, mira, vi un video tuyo sobre el amor, así que tú tienes más experiencia en hablar sobre ese tema. Bueno, todos nos hemos, bueno, no todos, no todos tienen la capacidad de amar. Hay personas que nunca han amado. Por ejemplo, el psicópata. El psicópata no tiene la capacidad de vincularse, por una cuestión neurológica, tú lo sabes mejor que yo,
una disfunción entre la corteza prefrontal y el sistema límbico, entonces las emociones, los sentimientos, no los vive genuinamente. No hay empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, por lo tanto no sienten culpa. Entonces estas personas nunca se vinculan. Bueno, el narcisista está más en función de que a él le acaricien el ego, el yo, de sostener, como digo yo, este castillo en el aire, y no termina de debilitarse, porque ahí vamos a ver lo que es enamorarse, y postergar una cuota de su narcisismo, que ese es el requisito para enamorarse. ¿Mm? Los demás, los neuróticos, bueno, el psicótico, digamos que está en el principio de placer, tiene un yo fracturado, ¿cierto? Y no, digamos que está en satisfacción, gratificación total. No requiere de un otro, más bien se gratifica desde su delirio, desde su fantasía. Ahora, los neuróticos, la mayoría, sí tenemos la capacidad de vincularnos, aunque a veces nos resistimos a ello porque nos debilita. No hay momento, José, en el que estemos más vulnerables al sufrimiento que cuando amamos. ¿Qué te parece? Fíjate que el narciso sí se vincula desde él mismo, Claro, porque él necesita ese vínculo para aprovecharse del otro. Necesita que el otro esté vacío, porque si él no reconoce ser sujeto de falta, sí reconoce la falta en el otro. Entonces, cuando reconoce la falta en el otro, lo que hace el narciso es pretender llenar esa falta que el otro tiene. Entonces, imagínate tú la capacidad que tendría el narciso de amar. O sea, el narciso va a amar al otro en cuanto es espejo mío. exactamente. ¿Ah? Entonces, una relación de espejo que es bastante interesante la relación de narciso, que entre paréntesis, mucha relación hay ahora con narcisismo, viste que se habla mucho de narcisismo, está como de moda hablar de Yo quiero narcisismo. ser. Una vez, bueno, llegó un paciente a la consulta, un, ya un adulto. Debiéramos discutir cuándo es la adultez, cuándo es la adolescencia en estos tiempos, ¿no es así? Pero bueno, llega un adulto de 23 años y me dice, yo quiero ser, me gustaría ser narcisista, yo quiero ser psicópata. Bueno, quien tiene ese motivo de consulta justamente no lo es y no es una cosa que se decida hacer. Pero claro que nos sirve la etiqueta muchas veces. Está de moda esta cuestión de adjudicarse una etiqueta diagnóstica desde para sacarle una ganancia secundaria al tema, como también, bueno, porque está de moda, ¿no? ¿Qué eres tú, entre Pero mira, paréntesis? lo que pasa es que el diagnóstico, a la gente le conviene tener un diagnóstico. O sea, yo quiero, hay personas que a mí me han dicho, mire, yo tengo una depresión, ¿ya? ¿Y por qué surgió la depresión? ¿Qué le pasó? ¿Qué sucedió? No, yo tengo una depresión de hace 10 años. De las vidas pasadas. Que fui, claro, fui diagnosticado o diagnosticada con una depresión de hace 10 años. Chuta, ¿y qué hizo en 10 años? Depresivo, ¿te imagináis? O sea, ¿cómo esa persona pudo vivir con esa depresión durante Medicado, 10 años? planchado. No solamente medicado, hay gente que ni siquiera ha sido medicada, hay gente que dice, bueno, tú tienes, te has medicado, has tenido una consulta psiquiátrica. No, no, yo una vez un médico a mí me dijo que yo era depresivo y ya llevo 10 años con la depresión, entonces tomo tal medicamento, tal cosa. Y bueno, y no se ha sanado, en 10 años no se ha sanado. Imagínate lo que significa eso para una persona vivir con una Faltar así, sí, faltar así. claro, no, y además, mira, hay una cosa, hay muchas personas que le conviene tener un diagnóstico X, ser depresivo, ser, no sé, este TLP, que es otra de las diagnósticos que está como pareciera ser que estuviera de moda. O sea, yo no creo que los diagnósticos que estén de moda, pero se habla mucho en esta época de los TLP, del TDAH y del narciso. Está, pero absolutamente de moda eso, que uno le gustaría hacer incluso eso. Sí, Poquito no está mala. claro, tener, Es funcional. claro, Ahora uno puede pensar que el narcisismo, yo no quiero tener ni una cuota de, yo no quiero tener, oye, el que iba con déficit atencional, hiperactividad, en una batalla ahí, montando a caballo, el Aquilífer con las banderas flameando, ¿cierto? El que alentaba al grupo, ¿cierto? Al batallón, era un tipo importante, o sea, es necesario estar un poco despistado, y no contemplar que el primero que voy a hacer carne de cañón es uno. incluso hay muchos profesionales que consideran
que el TDAH, por ejemplo, el déficit atencional con hiperactividad o no, es un síntoma incluso. O sea, ni siquiera es algo tan funcional a nivel sistema nervioso porque el TDAH hay un problema neurológico de base, ¿ah? Pero hay algunos psicoanalistas que consideran que el TDAH es un síntoma. La pregunta que se pudieran hacer todos, ¿qué es primero? ¿El huevo o la...? No, ¿qué es primero? ¿Lo neurológico, lo somático o lo emocional, lo psicológico, lo psicoanalítico? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo que genera el síntoma, José? Mira, bueno, está el sistema nervioso, que es el lugar donde se asienta la conducta y el comportamiento, ¿ah? Y está también, hay que considerar que está lo social también. No hay que dejar de lado lo social, donde se desenvuelve el individuo y las situaciones que comparte en su vida diaria o con su padre, madre, en el nacimiento, etcétera, etcétera, que eso ya tiene que ver más con lo psicoanalítico. ¿Y qué surge primero? O sea, desde esa interacción, tanto biológica como psicológica, ahí surge el síntoma en esa dinámica de relación. O sea, el síntoma no surge solamente, o sea, es una indicación de que en el inconsciente hay algo que no está solucionado o no está mejorado y va a surgir como forma de síntoma. Y el síntoma, Freud dice que tiene dos funciones que tiene que tener el analista. O sea, no sé si dos funciones la palabra, pero es como, es decir, yo tengo que descubrir el síntoma si ese síntoma me está mostrándome una deficiencia en la persona o es una defensa. Desde esos dos ángulos tengo que trabajar el síntoma, Mm. pero el síntoma siempre me está mostrando a mí que hay algo en el inconsciente que yo no solucioné. Entonces, ¿de qué le sirve en la lista el síntoma? Es para llegar al inconsciente, desde ahí es como un vehículo que llega al inconsciente, Una un guía. camino, una guía, un transitar. Freud dice que es un transitar hacia una historia que no ha sido contada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en el análisis? Lo que hace la persona o el paciente es mostrar esa historia. O sea, cuando la relación que tú tienes con tu paciente es una relación con la historia del paciente, no con el paciente en sí. Y el psicoanálisis nos invita a conocer, a darnos cuenta de lo disparatado, de lo contraintuitivo, ¿ah? Que es nuestra realidad. No es lo que parece, buscamos algo donde no lo vamos a encontrar. El sentido muchas veces lo tenemos extraviado, el deseo no lo podemos colmar y compulsivamente no nos gratificamos. Entonces es una búsqueda de darnos cuenta, de alguna manera, a lo disparatado, a lo ridículo. Claro, fíjate que además en el síntoma tú puedes descubrir cuál es el deseo. O sea, dentro del síntoma está el deseo del paciente. Entonces, no solamente descubro qué es lo que pasó y qué es lo que no pudo gratificar o no pudo manejar, sino que está el deseo ahí. ¿Cuál es el deseo? Por ejemplo, tú tienes tu libro En busca del deseo. Siempre estamos buscando el deseo, siempre estamos en busca del deseo. Entonces, siempre aprovecha el Felipe de mostrar su libro. Ya vamos a hacer una Siempre, pausa activa. ya, claro, siempre. Bueno, entonces, de Vamos a esa, pararnos acá a bailar. sí, ¿Cierto? bueno, sí. Iba a decir algo que falta desabrocharse la camisa. Sí. Entonces, o sea, mira la importancia del síntoma. Entonces, cuando yo descubro que este síntoma es una defensa, por ejemplo, del paciente, ¿qué te parece a ti cuando tú descubres, por ejemplo, que no es una deficiencia lo que tiene el síntoma del paciente, sino que es una defensa? ¿Qué ves tú ahí? Bueno, ¿O qué trabajas tú ahí? uno ve que esa defensa es respuesta a un hecho desencadenante, un hecho traumático, haber recibido algo que no merecía o no debió recibir, o a no haber recibido algo que debió recibir. Entonces, seguramente esa defensa no aplica hoy. Entonces hay que cambiar los mecanismos porque está intentando resolver, reelaborar o sostener una realidad
con mecanismos que ya no funcionan bien. Por lo tanto, al no funcionar los mecanismos, expresan cierta sintomatología. Fíjate que llevándolo a la neurociencia, el trauma, por ejemplo, para tomar cualquier término que podamos decir acá y explicarlo un poquito, el trauma se localiza en un lugar del cerebro nomás, en el hemisferio derecho, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para nivelar el trauma, disolver o bajar el trauma? Es pasarlo al otro hemisferio. ¿M? Entonces, es medio difícil hacerlo eso, hacer eso a nivel, pasar de un lado a otro, que se puede hacer a través del razonamiento, de la lógica, un montón de cosas de ese estilo, pero fíjate que, bueno, nosotros empleamos una técnica terapéutica que es la integración cerebral. Entonces, fíjate que a través de la integración cerebral tú puedes pasar el trauma del hemisferio derecho al izquierdo y así sucesivamente. Entonces, la persona tiende de alguna manera, a ver todo como más claro, como todo más, como en CinemaScope, como se decía en una época, Claro. como hasta en 3D. ¿Eh? Y por eso que el trauma es importante trabajarlo desde varios aspectos, desde el biológico y desde el psicológico. Y el psicoanálisis va directamente al trauma y ¿qué hace con el trauma? Lo saca o lo disuelve. ¿Mm? ¿Qué haces tú cuando aparece el trauma en un paciente, por ejemplo? ¿De qué manera tú lo elaboras? ¿Cómo haces que el paciente elabore porque el paciente es el que tiene que elaborar el trauma? Sí. ¿Cómo crees tú o cómo estimulas tú al paciente para elaborar el trauma? Bueno, tiene que decir lo no dicho y de alguna manera hacer conciencia respecto a una cuestión que está encubierta, que está condensada, que está desplazada, y descifrar su situación que está bastante contaminada de alguna manera. Como fue desalojado de la conciencia, operan en esta cuestión reprimida muchos mecanismos. Entonces hay que mostrarle la realidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Mira, el trauma también se convierte en resistencia. Mm. Entonces, claro, uno tiene que llegar al trauma cuál es, pero también hay que determinar para qué se está generando este trauma o por qué está la persona pegada en el trauma. Y está muchas veces pegada en el trauma porque es una resistencia a la cura. Y, Se quedó ahí. y está pegada en el trauma porque hay bastante satisfacción, gratificación en esta compulsión, es decir, desde el goce. Es como si uno firmara, mira, en algún momento de la vida puede ocurrir un hecho desencadenante, un conflicto base. Entonces, eso no lo podemos sostener en la conciencia porque es muy doloroso. Y el aparato psíquico tiene mecanismos de defensa, uno de ellos es la represión. Y nos dice, bueno, tú no puedes sostener esto, no puedes sostener esto, es muy traumático. Así que te ofrezco un trato. Yo permito de alguna manera que sigas sosteniendo la realidad porque se puede fracturar tu yo, te puedes psicotizar, puedes generar un trastorno o un malestar que no puedes tolerar, siempre y cuando tú firmes acá, y va a tener consecuencias. Entonces uno ahí, digamos, no tiene otra alternativa. Es como si hicieras un pacto, ¿cierto? Con quien nadie quiere hacer un pacto, más bien estaba al otro lado. O con el banco, o qué sé yo. Uno firma, pero después todo lo que está alojado en el inconsciente te va a pasar la cuenta en tanto todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a sentir, lo que vamos a pensar, va a estar condicionado a esto y vamos a expresar distinto tipo de formaciones del inconsciente, sintomatología, para obtener mucha satisfacción, mucha gratificación desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la pérdida, el abandono, la castración. Claro, mira, Esa tú es hablaste la... ahí algo importante sobre la represión. Es el mecanismo de defensa de la neurosis. La represión es el principal mecanismo de defensa. Entonces, generalmente cuando yo no puedo aceptar una situación, o, o la quiero desviar de alguna manera, que es lo que tú dices, te he escuchado decir sobre el deseo extraviado. ¿Ah? El deseo extraviado es de alguna manera llevar esa libido, ¿ah? Hacia otro lugar, que Sí. no es el que corresponde realmente. Entonces, ahí tenemos un desplazamiento como mecanismo de defensa, pero primeramente tenemos la represión como tal. Entonces, es bastante complicado para el paciente este embrollo que tiene en su cabeza, ¿eh? De saber qué es lo que debo hacer con esto, qué hago yo con esto.
Entonces, cuando un paciente te dice a ti, por ejemplo, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo si me siento así? ¿Qué hago yo de esta manera? ¿De qué forma tú tomas eso? Bueno, después de haber interpretado su situación, ¿qué crees tú? Y ahí se indaga, ¿ah? Hay que indagar. En el fondo, el psicoanalista nunca te va a decir qué hacer. Claro, no solamente qué crees tú, sino que para qué. Es bien importante al paciente preguntarle para qué. O sea, cuando dice, yo creo que yo estoy haciendo esto por esto, ¿eh? Y tú le preguntáis, ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? Y ese para qué abre también un poco el inconsciente, porque todas estas preguntas, o sea, un paciente me preguntaba la otra vez, ¿cómo ustedes llegan al inconsciente? ¿De qué manera? Llegamos a través de las preguntas. ¿Ah? ¿Por qué? ¿No te parece que? ¿Ah? ¿Para qué? Entonces, esas son puertas o llaves donde tú vas abriendo para que el paciente de alguna manera analice y diga, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es la utilidad? Yo utilizo bastante el ¿cómo es eso? ¿Cómo así? Son preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque en la interpretación psicoanalítica, en este arte que es el psicoanálisis, si uno pregunta por qué, invita a la racionalización. Y ahí opera un mecanismo de defensa donde uno se miente, se crea historias falsas, incluso después la reproduce con bastante convicción y no permite que el inconsciente se exprese, ¿ah? De una manera indirecta. Entonces, nunca hay que preguntar por qué. ¿Ah? Más bien hay que dejar la pregunta abierta para que el analizante pueda asociar libremente de alguna manera. No, pero fíjate que o sea, tú puedes preguntar por No, qué. sí, sí, pero no es tan psicoanalítico. Yo no lo hago, por Claro, o ejemplo. sea, tú puedes preguntar por qué, porque a través de eso tú descubres que o está resistiéndose o está defendiéndose. El tema es que tú invitas a a la racionalización. Ahora bien, hay técnicas proyectivas, hay instrumentos para el psicodiagnóstico, donde la consigna está contemplado que uno le pregunte por qué. ¿Ah? Porque te da más información. ¿Mm? Por ejemplo, en el test de Rorschach Bueno, el o en tema el otras de técnicas Rocha no proyectivas. se pregunta por qué, sino que dónde lo ves. Y además, pues, sabemos que el test de Rocha es un test de mancha y qué sé yo, difuminado, no es una cuestión concreta que tú digas, bueno, acá veo un pájaro, el que ve un pájaro ahí va a ver otra cosa, otra persona va a ver otra cosa. Está desestructurado esa la figura. Entonces, ahí uno le pregunta, ¿por qué te parece que ves eso? ¿Por qué crees tú Claro. que es un pájaro, por ejemplo? ¿Por qué te da la impresión? Ah, para ver si te va a dar una respuesta de forma, que es una respuesta defensiva, por ejemplo. O te puede decir, y después le preguntáis dónde lo ves, y puede dar un detalle o puede dar una localización completa que hace la diferencia de una persona a otra, de cómo ve y cómo percibe su vida y cómo percibe lo que viene desde su inconsciente, porque acá hay dos tipos de percepción. Una que es la que viene del inconsciente, cómo percibe, y otra es lo que el inconsciente muestra. ¿Ah? O sea, él percibe un pájaro, ¿ya? ¿Y dónde lo ve? Lo ve acá, ¿ah? Y tú ves que él no está viendo un pájaro ahí. O sea, está, está localizando otra cosa. O sea, la localización en el test de Rocha, porque estamos hablando del test de Rocha en este caso, es bastante complicada y te permite ver un montón de situaciones inconscientes. Sí, ¿Mm? Que tú estás hablando de los test proyectivos. Entonces, los test proyectivos es eso, proyectar a través de lo que yo veo o a través del dibujo, en otros casos de test proyectivo, mi inconsciente. Ahí está inconsciente puro. No hay una pregunta, como tú dices, así como por qué, el por qué que hace que el paciente se reprima ahí, o el para qué, o el por qué te da la impresión, o qué te parece a ti, o no te parece qué, ¿ah? Que son las preguntas que uno puede utilizar como llave para abrir el inconsciente del paciente. claro. El test de Rorschach es una técnica proyectiva y estructurada que permite conocer distintos aspectos, ¿ah? En el inconsciente de un sujeto, donde se le muestran unas manchas. En algún momento vamos a hacer un programa del test de Rorschach, ¿sí? Y son inestructuradas, unas manchas en propiedad osadas, una lámina, donde uno le pregunta al paciente qué es lo que ve. Después lo invita a racionalizar, ¿ah? Le pregunta por qué, y después localiza. ¿Ah? Hemos hablado, por lo pronto,
¿ah? Acerca del amor al psicoanálisis. Vamos a enfocarnos, por favor. Te Íbamos, fuiste, íbamos a pero hablar del amor a y nos fuimos cualquier para otro parte. lado. Ya, vamos a hablar del amor, de pareja, el amor a la vida, el amor el vínculo. Tú hablaste, José, en algún momento acerca del deseo. ¿m? Todos tenemos un anhelo, un deseo, que es un anhelo afectivo. ¿ah? No todos tienen un anhelo de vínculo, evidentemente. Alguien que tiene una estructura de cierto estilo, ahí podrías tú profundizar en el tema neuropsicológico, como en el autismo, por ejemplo. Bueno, el psicótico no tiene el deseo, la necesidad de vincularse. Entonces, todos tenemos un anhelo de vínculo que debemos de alguna manera colmar. Ahora, el vincularnos promueve que nosotros posterguemos una cuota de nuestro narcisismo porque aceptamos una falta que otro puede entrar, que puede ocupar un lugar, ¿cierto? Obturar esta falta a nivel afectiva, ¿cierto? Cubrir este espacio que la falta de un objeto de deseo nos va a producir angustia. Uno posterga un poco el narcisismo y se debilita un montón, porque no hay momento en el que estemos más vulnerables al sufrimiento que cuando nosotros amamos. Mira, ¿ah? alguien dijo que era el de estar enamorado era el mayor estado de estupidez del ser humano. Entonces, es verdad, es bastante cierto. Ahora, Freud, ¿qué dice del amor? Freud dice que el amor es la energía libidinal o la libido puesta en un objeto, que no es solamente puesta en un objeto externo, o sea, un objeto ni tampoco amoroso, sino que habla del amor en general. Incluso dice que hay amor a la humanidad, Claro, hay amor hacia sí mismo. Entonces no habla solamente del amor de pareja o del amor de vínculo amoroso, sí, claro. sino que existe, es que la O a un libido, arte o algo, es la libido que se se vuelca pone en juego. hacia un objeto. Ahora, si se vuelca hacia otra persona, ahí viene todo esto que tú dices, que hay una baja el narcisismo de toda persona, entonces se debilita Claro. y va perdiendo su fuerza y su poder y le da poder a la otra persona. Entonces, claro, cuando tú estás en vínculo amoroso, obvio que pierdes mucho poder y pierdes, que te debilitas totalmente porque las fuerzas de alguna manera se las das al otro, porque si no es un vínculo narciso, pues si no, Exactamente. claro. Entonces, si yo le doy poder al otro, es porque ese otro va a significar para mí amor, va a significar que es lo máximo, porque viste que uno idealiza al Mm. otro como pareja, como objeto de amor, lo idealiza, entonces Ahora, empieza a determinar qué es lo máximo que tú conociste, no hay otra persona más, no hay otra mujer como ella, no hay otro hombre como él. Entonces, es como una idealización. Entonces, también Freud habla de la idealización de pareja y cómo yo vuelco ese ideal de pareja o ese ideal mío, como yo, lo vuelco en el otro. Entonces, el otro muchas veces tiene algo que yo no tengo. Entonces, por eso se genera el vínculo de pareja, porque yo complemento con ese que tiene algo que yo no tengo, lo tengo por fin en mí, conmigo mismo. Bueno, y ahí tú nace todo el tema de los celos que vimos en el lo que, anterior. lo que une a la pareja es la sintomatología del otro, digamos. Nuestros síntomas, nuestra neurosis, se lleva bien, o se lleva más o menos. O se lleva tan bien, pero el hecho de que se encaje tan bien, porque los dos son patológicos. O sea, alguien pudiera pensar, no, nuestra relación es satisfactoria a veces desde el dolor, desde terminar compulsivamente, desde hacerle daño al otro. Claro, encajan fantástico, pero muchas veces encajan bien en la sintomatología, en la enfermedad, en el malestar. En eso encajan excelente, digamos, no hay otro mejor para ti. Claro, pues yo te decía que se complementaba porque el otro tiene lo que yo no tengo, el otro también. Entonces, Le doy lo que no tengo a quien no es, claro, como claro, decía. sí, le das lo que no tiene a quien no corresponde, a Ah, quien no era el ah. sujeto de amor. Entonces, Entre paréntesis, nunca es. Siempre el deseo es hacia un objeto A. El objeto B, C, D, E, F es de alguna manera lo que representa. Nosotros siempre tenemos un anhelo de vínculo. Ahí vamos a hablar de lo más anterior. sí, pero hay una proyección. Bueno, tú sabes que yo hago terapia de pareja, entonces en la pareja, este vínculo amoroso
son un montón de personas. ¿No? Entonces, ¿Cómo es eso? cuando, ¿Cómo va? Bueno, o pues sea, tú serás el infiel acá. claro, no, ¿Ah? no, no. ¿Cómo que somos Lo que varios? pasa es que cuando hay una pareja, Ya, ¿ya? Hay una pareja, sí, no solamente la pareja son de ellos dos, sino que hay un montón más. ¿Ah? Entonces, dentro de una relación, ¿no? O sea, hay dos, ella, él o ella, ¿ah? Como pareja, y hay un núcleo familia, sí. que son estos dos, Y formando, mucho de lo que hay en nosotros es de nuestro padre, de nuestra claro, por madre. eso, Entonces en la cama somos 6, pues no somos dos. ahí voy, Ah, mi papá, mi mamá y del otro, fíjate que una en orgía. el núcleo de pareja están estos dos, ¿no es cierto? Y en el núcleo de pareja está toda la familia. Entonces, en ese núcleo de pareja está el papá, la mamá de cada uno, el suegro, la suegra, el primo, los hermanos, todos están en el núcleo de pareja. Imagínate la cantidad de gente que hay ahí. Sí, ¿Ah? Y están estos dos, sí. que son entes individuales independientes. ¿Mm? Bronfenbrenner hablaría del sistema bioecológico, donde hay capas y hay relaciones entre subniveles a nivel relacional. ¿Ah? Hablaría Claro, cómo influye el eso entorno. más o menos que era lo que yo te quería decir, porque tú te das cuenta cuando atiendes pareja, tú también has atendido pareja, pero no te gusta tanto, pero la atención de pareja tú te das cuenta. Me ¿Por, recuerda a mis conflictos ¿por qué infantiles. será? Entonces, tú te das cuenta ahí que, Digo, no peleen, papá y mamá, no peleen. claro, claro, hay que ver, papá y Sí. mamá, muchas Entre veces, paréntesis, mira, hay que resolver nuestras cuestiones para ser analistas. Es decir, si hay una pareja donde se expresa el síntoma de la pareja y el conflicto, y mi papá le pegaba a mi madre, y ¿cómo voy a estar ahí presenciando la pelea de mi papá y de mi mamá? ¿Y cómo voy a actuar? Yo seguramente voy a actuar compensando lo que no hice, o intentando resolver eso, o con la misma defensa, de fíjate que repente eso es distanciarse de eso. lo que tú dices en presenciar. ¿Ah? Cuando tú presencias una discusión de pareja, incluso en la consulta, cuando tú te das cuenta de eso lo ves, habría que ver qué escena es la que está repitiendo ambos. Claro. ¿M? Este está repitiendo una escena de eso, que el papá golpea a la mamá, etcétera, o esta está repitiendo una escena donde era rechazada o no por la mamá o por el padre. Entonces, en esa escena, mira, por eso que es complicada la terapia de pareja. En esa escena yo tengo que descubrir si son ellos dos realmente que están teniendo el conflicto o en ese conflicto están teniendo una escena de papá y mamá. Para resolverlo, por Claro, ejemplo. para resolverlo, O para X. para poder determinarle que, oye, ustedes no están compitiendo ustedes dos, no están teniendo crisis ni conflicto ustedes dos, porque la crisis en pareja siempre es Con un importante. pedazo de mechón en la mano. Ustedes no Claro, están teniendo un claro. conflicto. No, estos son tus papás que están teniendo conflicto o son... Sí, no, no lo veo. Claro. Nada, Entonces, pero bien. bien interesante eso porque Sí. de esa manera tú puedes darle al paciente, o a los pacientes, en el caso de la terapia de pareja, que el tema de conflicto o el problema no resuelto, Más regresivo de lo que creen. claro, y no tiene que ver con ellos dos. Fíjate que cuando pues, ellos descubren, empiezan a sentirse más amorosos, empiezan a darse cuenta que cuando ellos partieron esta relación había mucho amor, afecto, no estaban estos fantasmas, estas imagos, como dice Freud, dando vueltas dentro de ellos mismos o independientemente de ellos mismos. Entonces, cuando descubren eso, empiezan a sentirse mejor. José, acerca un poco el micrófono y no me lo rompa. Bueno, vamos a hablar de mi libro. Ahí vienen los comerciales, ¿viste? En busca del deseo, ¿ya? Es un libro de 150 páginas donde profundizo de manera práctica, elocuente, directa y muy entendible para cualquier tipo de persona. No es necesario ser profesional de la psicopatología, de la salud mental, haber tenido algún tipo de terapia ni nada por el estilo. Y acá se indagan, se analiza, se profundiza en distintos temas que son normativos en la vida de cualquier sujeto, cómo transitar ciertas etapas, por ejemplo, hay lineamientos respecto a la paternidad, a la maternidad, ¿cierto? Y
y cuestiones que no son normativas, cómo nos pudieran haber afectado. Entonces, invita, sin duda, ya que es de corte psicoanalítico y como yo lo he escrito, a la intracepción, a conocerse un poquito más, a indagar un poco más en nuestro inconsciente, y entender esto del psicoanálisis, que es contraintuitivo, que no es lo que parece, que es disparatado. ¿Ah? Entonces, los invito a comprar este libro, se llama En busca del deseo. Ya vamos a hablar un poquito del deseo y lo pueden encontrar en una editorial que se llama Safrán, está en el MUT en Santiago a nivel presencial, y lo pueden comprar online, en el perfil que voy a dejar acá abajo de este video de YouTube, ¿cierto? De este podcast. Suscríbanse, toquen la campana, no vamos a decir campanita, como campanita agresivo-pasivo, campanita, campanita, tráeme esa cosita, ¿viste? Todo chiquitito, que hay rabia guardada. Nosotros los chilenos en general somos agresivos pasivos. Sí, Pues generalmente hablamos chiquitito, pues. sí, Entonces, claro. esta Todo cosita, de este toda cosita, cafecito, chiquitito, falta bueno, para mí cafecito. que me sigan invitando a este cafecito, voy a hablar del libro un poco, porque si no, no me invitan Ya, cafecito, a ver, para que yo otro hable un poquito cafecito. del enamoramiento y el amor. Ya, dale. ¿Qué Bueno, puedes este decir? libro a mí me gustaría Voy a pegar una patada ahí para que hables más. recomendarle un poco a los estudiantes de psicología o los que inician psicoanálisis, porque me gusta, lo que más me gusta de este libro es la etapa del desarrollo, que están bien desarrolladas, valga la redundancia, pero las etapas del desarrollo oral, anal, fálica y eso, y las patologías anexas a cada una de las etapas del desarrollo. Eso es lo que me gusta de este libro. Se ha vendido bastante bien el libro. Lo pueden encontrar también en mi perfil de Instagram. Y queda uno. Así que antes de que se agote, no, eso es broma. ¿Viste que siempre dicen eso? Sí. Porque la ausencia, la falta le da más valor a las cosas. Se está vendiendo bastante bien, entre paréntesis. En la librería se venden bastante. Quedan solamente 5. Sí. Psicópata. Sí, solamente 5 libros. Ya, bueno, Están, 5 libros. están ahí. ¿Cuál es la diferencia? La gente se podrá preguntar, ¿cierto? Entre el enamoramiento y el amor. Bueno, en este anhelo afectivo, en la mejor posición en la que podemos estar y en la que todos anhelamos es estar enamorados. Porque al estar enamorado, uno idealiza al otro y, claro, lo ve perfecto, lo ve ideal, como dices tú, el más bonito, el más simpático, y los que están alrededor de uno dicen, bueno, no es tan bonito, bueno, esa cuestión es subjetiva, pero no es tan bueno, mira lo que hace, no te das cuenta, no, yo no, en realidad pareciera ser que uno pierde un poquito el juicio, como que hay una suerte de disociación, el juicio de realidad, hay una pequeña psicosis. Fíjate que te voy a decir algo ahí, voy a agregar un poquito ahí. Fíjate que para las neurociencias, el estar enamorado es el mismo funcionamiento cerebral Sí. del trastorno obsesivo compulsivo. Exactamente igual. O sea, el cerebro se comporta de la misma manera que ese tipo de trastorno. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué sería que para el sistema cerebral el comportamiento cerebral es igual que el trastorno obsesivo compulsivo en el caso de estar cuando uno está enamorado? Sí, mira, el obsesivo muchas veces tiene esto de que no le cuesta expulsar, si es que es muy retentivo. De repente hacer suyo algo, hacer lo propio, es como completarse con algo. Tiene que ver con la retentividad. Exactamente. ¿Ah? ¿Así es? Bueno. ¿Viste cómo se, Te voy a hacer una pregunta ves cómo difícil. se une la neurociencia Sí, con el psicoanálisis? claro que sí. Demás. Entonces, todos tenemos un anhelo, como yo decía anteriormente, José, afectivo. Ya, hay estructuras que no, pero la mayoría sí. Entonces, evidentemente queremos retornar, inconscientemente queremos volver a un lugar donde fue lo más satisfactorio, donde fue un vínculo, donde no existió angustia. Es decir, yo estaba, como dicen las canciones, ¿cierto? Románticas, fusionado piel con piel, somos uno, somos dos almas en un cuerpo, o al revés, como sea, pero hay una cuestión simbiótica. Entonces, en el vientre no hay angustia, estoy unido por el cordón umbilical, después nazco, y bueno, todavía cuando uno nace no tiene conciencia de ello, tú sabes que el sistema nervioso no está muy maduro, y uno ahí está en una posición que se llama esquizoparanoide. Esquizo, me uno, ¿cierto? No tengo juicio de realidad ni conciencia de mí mismo, entonces con el pecho de la madre, en el mejor de los casos, porque no siempre conocemos el pecho,
y me fusiono desde el pecho y la boca con la mamá, y ahí la madre soy uno. Entonces la idealizo, la veo perfecta. Pero ¿qué pasa? Desde los 6 meses pasamos de esta posición esquizoparanoide a una que se llama posición depresiva. Y ahí nos empezamos a dar cuenta, entramos en conciencia de nosotros mismos y de que la madre existe y nos distanciamos de ella y era el mismo objeto que de alguna manera nos atacaba. Pero fíjate, mira, espérame un cachito. El primer objeto de amor es la madre. Entonces, desde esas posiciones que tú dices, que son las posiciones Mm, que mm, descubre Melanie Klein, ¿ah? sí, Depresiva y esquizoparanoide, eh, desde ahí, cómo es, cómo se manejan esas posiciones, cómo se dan, es como tú después vas a amar al otro o vas claro, a amar a la persona con la que te enamoraste. sí, Y parte, como tú dices ahí, desde la primera relación, porque siendo la madre el primer objeto de amor, dependiendo del pecho y cómo se dio y la nutrición y todo ese tema, y todo lo de la etapa oral y los mecanismos que se dan en la etapa oral, es como tú vas a tener una relación después. O sea, desde qué punto de vista vas a tener esa relación. Y ahí tiene que ver lo del pecho bueno, pecho malo, dependiendo de que tú lo sabes muy bien eso, sobre el tema de, no es que te sepas muy bien lo del pecho bueno, pecho pero bueno. tú lo puedes explicar mejor. Sí, sí. Bueno, evidentemente uno adopta una posición en el vínculo en tanto nuestro recibir nuestra relación con objetos de deseo anteriores que son súper regresivos, como es la madre, tú dices, oye, nuestro primer amor, nuestro primer vínculo, claro que va a condicionar los demás a nivel afectivo. Bueno, de ahí entra el padre en lo manifiesto, en lo que elijo. Ya vamos a entrar a hablar de la histeria, ¿cierto? A propósito de eso. Entonces, uno se empieza a los 6 meses a distanciar, a tener de la mamá, a tener conciencia de uno mismo, y uno se da cuenta que la misma mamá, cuando no estaba en el pecho, porque que te estimulen acá es que te den amor, cariño, no es que viniera algo distinto, ajeno, que me atacara, sino que era la mamá la que no estaba. Entonces uno dice, bueno, está tal por cual, y le da rabia, po, y quiere destruir. A propósito de ese libro de Melanie Klein, Culpa, ¿cierto? Y Reparación, ¿cierto? Tiene otro nombre por ahí. Eh, Entonces, ahí uno intenta a propósito de la culpa, que odia, le da rabia, quiere destruir este objeto, pero se da cuenta que la mamá uno se siente culpable y quiere reparar, y ahí adopta una posición que se llama depresiva, donde uno en realidad siente culpa y entra en falta, se siente sujeto de falta, ya no está tan simbiótico con la mamá. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, nosotros idealizamos al otro como cuando estuvimos desde los 0 hasta los 8 meses en el pecho de la mamá. Pero hay gente que vive enamorada. Es decir, a veces le complica aceptar al otro en su falta. Porque yo puedo amarlo, puedo ver ideal, fantástico, pero después empiezo a ver que el otro tiene miedos, que el otro tiene contradicciones, que el otro tiene cierta sintomatología, que el otro no es tan perfecto, que el otro me trata mal, que el otro tiene estas costumbres que no me gustan. Entonces, entonces, no, entonces ya no empiezo, como nos dejo de sentir amor, esta cuestión idealizada del otro, que venga el siguiente. Y hay gente que vive de relación en relación, enamorada, 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 y cuando pierde este enamoramiento, esta suerte de disociación, psicosis, idealización del otro, siente que no, siente que se fue el amor, po. Pero ¿qué sería el amor? Aquí viene la parte importante. El amor es ver en el otro las contradicciones, ver en el otro los miedos, las faltas y aceptarlas. Cuando yo acepto al otro en su falta, recién me enamoro. Y hay gente que, evidentemente, es mucho más satisfactorio el estar enamorado, pero que te faltó estar en esa posición esquizoparanoide de manera satisfactoria. ¿Qué es lo que te faltó que ahora no puedes salir de ahí? ¿Qué es lo que quieres llenar? Claro, es que tú el amor lo llevas a esa posición de Melanie Klein, A propósito de lo... pero yo cuando trato el tema de pareja, el amor de pareja y el amor eh, de lo que sea, de los niños, porque son de niños también, entonces siempre lo llevo al Edipo, a la relación que ocurre de padre, madre, niño, de los 3 a los 6 años. Y de ahí manejo
cómo se produjo esa relación con el padre, con la madre, que es bastante parecido a esto que tú dices, como yo idealizo o no idealizo al otro, es como idealicé a mi madre, como idealicé al padre, y cuáles son las situaciones que no se generaron, no se dieron. Entonces yo repito, haciendo una compulsión a repetición con respecto a lo que tú decías, que me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, me enamoro, y nunca encuentro cuál es la falta en el otro. Entonces, O cuando la encuentro, no la acepto. no, claro, ahí está extraviado el objeto. Ajá, ahí extravío el objeto. Hay, hay ¿Qué es lo muchos que tú pas- dices? hay muchos pacientes de la consulta que tienen una pequeña complicación, que no tiene nada de pequeña, que dicen, yo me entrego por completo. ¿Qué pasa con eso? Es decir, uno a quién se puede... A ver, cuando yo me entrego por completo, significa que yo me quedo en falta, porque no me quedo con algo. Entonces es como si uno estuviera poniendo todos los recursos en algo que aparentemente es seguro, como un vínculo de pareja, si hablamos en este contexto. Entonces, claro que la pareja puede ser ex o no. Ah. Entonces, si puede ser ex, pareciera ser que es muy riesgoso entregarse por completo porque me quedo sin nada. Por otra parte, cuando le doy todo a alguien, uno cuando da en exceso, ¿qué le está diciendo al otro? Uno le está diciendo, tú tienes muy poco, a ti te falta todo, ¿ah? Tú no tienes nada, yo te voy a llenar. Es una agresión dar en exceso. Sin duda es una agresión porque le estás dando cuenta de su tremenda falta. Pero el entregarse por completo es demasiado riesgoso. Y esta gente que se entrega por completo da lo que tiene y lo que no tiene porque dejan de ser ellos. Son complacientes, dicen que sí, le cuesta decir que no, se postergan a sí mismos. Entonces, cuando uno se entrega por completo, existe el riesgo de que te abandonen, porque el abandono está latente en la vida. Uno se puede entregar por completo a la mamá, al pecho Bueno, de la mamá, pero no a bueno, una pareja. Felipe, no hay que pensar también de que si entrega totalmente al otro, y si el otro es capaz de descubrir eso, que hay que tener suerte para eso, o sea, hay que tener mucha suerte en una relación de pareja también, de que el otro, de alguna manera, que tú le estás dando todo, todo, todo completo y qué sé yo, y todas las Sí, cosas que tú lo consideras como que de repente sería agresivo entregarle tanta cosa al sí, otro, es como decirle, oye, tú tienes tan poco que yo te voy a entregar todo, pero hay otros, sí. ¿ah?, que también descubren que eso que me está dando el otro es fabuloso, es Sí, bonito, es sin duda. bueno, y yo puedo, si me está dando todo, yo puedo recibir eso, o sea, acepto, recepciono lo que me está dando, y a través de lo que me está dando yo puedo también sanar lo que yo no tengo, o lo que a mí me falta. O sea, como si yo soy un sujeto de falta y el otro me está entregando tanto, si yo logro descubrir, por eso que te digo que es como decir una estupidez, decir como suerte, ¿ah?, Mm, como tener suerte, de mm. que el otro realmente diga, chuta, sí, me está entregando todo esto, me está dando todo esto, qué importante es para mí, ese que me está dando No, todo esto. bueno, el punto es que cuando uno entrega todo, uno se está distanciando de sí mismo mucho. Entonces, eh, Bueno, es que el amor es eso, es pero no tanto, po. distanciarse de uno Pero ¿cuál es el mismo. punto? ¿Qué es lo peligroso acá? Que se entrega por completo, lo da todo. Es como entregarse a hacer una apuesta donde hay mucho riesgo. Pero sí, hay riesgo, pero fíjate que muchas veces parte así la relación Por eso parte te digo que parte con enamoramiento. Si eso es lo que estamos hablando. Por entregando supuesto. todo, pero después tú puedes ir nivelando y dosificando eso. Hay niveles, sí, José. Porque cuando uno tiene esta dificultad, que no se entregó por completo, o uno se entregó totalmente, casi mucho tiempo, sí, al pecho de la madre, entonces uno tiene la necesidad de entregarse por completo. Entonces, hay también que discriminar respecto a que si esta entrega es tan profunda respecto a una complicación muy regresiva, muy infantil. Claro, bueno, eso trae complicaciones, por eso te digo que requiere del equilibrio y es función del analista determinarlo, decirle al paciente, oye, hay que ir dosificando aquí, hay que ir equilibrando acá, porque la entrega tuya fue muy fuerte, muy grande, y el otro no reconoció esa entrega tampoco, no la pudo reconocer. Entonces, si yo me doy cuenta que el otro no reconoce la entrega, la próxima relación que voy a hacer, voy a tener que yo dar menos o al menos ir
viendo de qué manera dosifico, pero eso tiene mucho que ver con la madurez. Bueno, uno tiene madurez, esta capacidad de postergar una tremenda gratificación, satisfacción, en tanto tiene base de algo. ¿Ah? José, se acabó el tiempo. No, no quiero ser castrador, a propósito Claro, del psicoanálisis. Escuchamos las cámaras ahí que claro, que va a sonaron. sonar. Sí. Entonces, bueno, despedirme. La que está funcionando es la de allá. Muchas gracias por estar acá y espero sigan disfrutando de este programa que lo vamos a subir semanalmente, cada vez más distendido, un poco más relajado Sí, y vamos a ir mejorando, ¿no hemos es así? ido relajándonos un poco más, sí. Bueno, para ti es más fácil porque tú haces contenido que sé para mí no. Más Para mí asustado que perros botes. para mí es más difícil tener cámara al frente, luces, esas cosas, me es complicado todavía. Sí, Acuérdate que yo soy del cine mudo. No, claro. no. Sí, no. Claro. Cuando saliste de la universidad hace 10 años. Era en blanco y negro, Claro. claro. Ya, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.